Amén. Toma tu lugar un momento, por favor. Y vas a decir, es que ministro Omar estaba ahí, adora al Padre, exalta al Padre, y después usted otra vez, adora al Padre, exalta al Padre, pero es que es lo que tenemos que hacer, iglesia. ¿Estamos celebrando qué? El Día del Padre. Entonces, ¿a quién estamos celebrando aquí en este lugar? Al Padre que está en los cielos. Entonces, si tú no celebras al Padre que está en los cielos, no vas a poder celebrar al que está aquí en la tierra. Ajá. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La verdad, estamos porque Anciano Gaby predicó en la mañana y es una bendición poder estar aquí siempre, y siempre estamos agradecidos con papá Felipe que nos da la oportunidad de poderte compartir la palabra. Y de verdad que cuando papá nos pidió que te compartiéramos algo en este Día del Padre, pues vienen muchas cosas a nuestra mente. El Señor nos habla, agarramos nuestra Biblia y empezamos a estudiar y vienen muchos temas, pero en esta mañana, casi tarde, yo quiero hablarte acerca de la honra. Ajá. Y vas a decir, ¿otra vez la honra? Ya me enseñaron la honra, yo ya sé lo que es la honra. Pero nunca es tarde para reaprender. Siempre tenemos que ejercer la honra donde quiera que vayamos. Y si me pueden poner Malaquías 1:6, por favor, en la pantalla, Malaquías 1:6. Porque esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice la palabra del Señor, ayúdame a leer la palabra, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Hijo. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Te das cuenta qué tremendo es esta palabra? Dice el Señor, pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si tú dices que yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor en ti? Tenemos que aprender esto, amada iglesia, y tenemos que seguir aprendiendo acerca de la honra, y todo el tiempo que podamos te lo vamos a estar diciendo porque es esencial en el reino del Señor. El problema de no entender lo que es la honra es que podemos perder muchas bendiciones por causa de no practicar la honra como es debido. Estamos en este tiempo viviendo momentos donde ahorita estamos celebrando al Padre, y qué bueno, vienen los papás, vienen con sus hijos, se pasan un momento agradable. Muchos de ustedes se van a ir a comer después con sus papás, los van a celebrar, está perfecto. Pero el día de mañana, ¿qué? ¿La siguiente semana qué? ¿El siguiente domingo, el siguiente fin de semana qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar esa honra? ¿Dónde va a quedar ese celebrar al Padre? ¿Dónde va a quedar? Hasta el siguiente año. Hasta el siguiente año otra vez nos vamos a volver a acordar del papá. Y no podemos seguir así dentro del reino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente tenemos un Padre en el cielo. Y el problema de no reconocer la paternidad y honrar la paternidad es que vienen influencias a nuestra vida del mundo que traemos aquí al reino o a la iglesia. Ajá. Y entonces celebramos más a la mamá porque culturalmente el mexicano dice, o los mexicanos tienen una madre, si has escuchado, ¿verdad? Una madre llamada Guadalupe, y dicen, es la madre de todos los mexicanos, y digo, es la tuya porque la mía no. Yo tengo un padre que se llama Jehová. Yo tengo un Padre que es el Dios Todopoderoso. Yo tengo un Padre que es el Dios más grande, Dios de dioses, Rey de reyes. Amén. Pero a veces esas influencias vienen, y yo no te digo que tú no celebres a tu mamá. O sea, yo no digo, ay, es que ya se puso celoso el anciano porque a los papás no lo celebran tanto como a las mamás. Pero es que esto es algo que tenemos que mediar como debe de ser. O sea, sí tenemos que honrar a la mamá tanto como al papá,
Pero en el reino del Señor hay un diseño establecido y tenemos que conocer ese diseño, si no vamos a estar equivocados. Es que se ponen bien celosos los papás, pero si te das cuenta, en este tiempo, ¿cuántos comerciales, vamos a ponerlo así, tú ves del Día del Padre y cuántos ves del Día de la Madre? Hay muchísimos. El Día de la Madre se empieza a festejar creo que desde un mes antes y empiezan los comerciales y todo. El Día del Padre, como una semana antes, unos cuantos días antes, empiezan a subir publicidad y todo eso del Día del Padre. Inclusive hay muchos memes graciosos, no sé si los has visto en las redes sociales, ¿no? Donde está el papá y él solito se regala algo y dice, miren lo que me regalaron, y está solito festejándose el Día del Padre. O está esa parte donde se ríen en las redes sociales porque en el Día del Padre está todo, en el Día de la Madre están todos los restaurantes llenos y en el Día del Padre unos cuantos restaurantes llenos. O sea, ¿por qué sucede esto? O sea, es gracioso, sí, suena gracioso, pero en realidad hay algo más profundo, porque hay una distorsión de lo que es el reino del Señor. Hay una distorsión y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la imagen de la paternidad. Y cuando perdemos la imagen de la paternidad, perdemos familias, perdemos sociedades, empieza a torcerse todo, se empieza a pervertir. Y tú sabes que el núcleo de la sociedad es la familia. O sea, tenemos que abrir nuestros ojos y entender que todo lo que se está moviendo allá afuera, cuando se celebra más a una mamá que a un papá, no es algo inocente. No es algo inocente. Es una perversión, te vuelvo a repetir, de lo que Dios ya estableció. Hombre y mujer, dice la palabra del Señor. Varón y hembra los creó. El varón, cabeza de la mujer. El varón es el que gobierna su casa. Y eso lo dice la palabra del Señor, lo dice Dios, no lo digo yo. Pero en el mundo estamos perdiendo todo eso. En el mundo se está pervirtiendo todo eso y estamos en un tiempo tan peligroso que los varones están en peligro de extinción. Verdaderamente. Los padres verdaderos y genuinos están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no hay honra, porque no se levanta y exalta al Padre, primeramente al Padre Celestial, pero también al Padre dentro del hogar. La falta de honra, amado hermano, amado hermana, destruye familias. A veces nos quejamos de que el varón no se levanta, de que el padre no está presente, de que el padre no provee, de que no es un padre que eduque, que instruya, que corrija, que con duras penas ahí la va llevando y no sabe cómo llevar su casa, cómo educar sus hijos, cómo proveer su hogar. Pero no todo es el problema del varón. También en casa debemos de ejercer la honra. ¿Para qué? Para que se levante el diseño divino. Para que se levante el diseño divino. Hay ocasiones en las que estamos tratando con familias y queremos levantar al varón como cabeza que es, pero cuando el varón empieza a levantarse o quiere levantarse y toma una decisión, la mujer lo detiene. ¿En qué sentido? El varón dice, no, es que ahora en vez de pintar de gris vamos a pintar de azul. Y la mujer, ay no, ese color está bien feo, ¿cómo crees? No. O sea, la mujer quiere que el varón se levante, pero cuando él toma una decisión, está la oposición muchas veces. No está el apoyo, no está la honra. Bueno, no nos gusta ese color, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La cabeza lo está decidiendo, el varón lo está tomando. A lo mejor hay algo oculto que el Señor está queriendo manifestar detrás de pintar la casa de ese color. Se está manifestando algo ahí. Entonces no frenemos al varón cuando se quiera levantar. Hay que honrar. Hay que dejar que el diseño se cumpla y no frenarlo, porque se frena muchas veces. Los hijos lo frenan. ¿Y tú por qué me dices? No, si tú no eres nadie, mi mamá es la que me cría, mi mamá y mi mamá y mi mamá. Y sí, puede ser. Puede ser que la mamá sea la que pague el precio, puede ser que la mamá sea la que eduque, la que esté ahí instruyendo constantemente, pero eso no le quita el lugar al varón.
como cabeza de familia. Eso no le quita al varón el lugar que Dios le dio dentro del hogar y de la familia. Entonces la honra tenemos que volverla a ejercer dentro del hogar primeramente, pero también tenemos que ejercer la honra aquí dentro de la iglesia, porque se nos ha olvidado la honra. Y desafortunadamente aquí dentro de la iglesia hay que reconocer que la honra se está perdiendo. La honra se está perdiendo. Mira, en las escuelas hay niños que se levantan en contra de los maestros. Y tú has visto muchos videos donde los jóvenes estudiantes golpean a sus maestros porque ya no los reconocen. Eso es falta de honra, ¿eh? Eso es una falta de honra. Es una falta de respeto, ¿eh? Y los golpean y dicen, no, ¿y por qué me reprobaste? ¿Y tú, por qué esto? Y se les ponen al tú por tú. Entonces, ellos crecen con una idea distorsionada de lo que es la autoridad. Y cuando llegamos al reino del Señor pasa exactamente lo mismo. Aquí en la casa del Señor hay pastores, en la casa del Señor hay ancianos, en la casa del Señor hay ministros, en la casa del Señor hay mentores, líderes que ejercen autoridad dentro de la casa, dentro de la iglesia. Pero ya no hay honra para ellos, ya no hay honra, simplemente no hay, desaparece. El siervo de Dios puede pasar y puede ver a alguien que está haciendo algo indebido y le llama la atención. Oye, no estés gritando. Oye, respeta la casa del Señor, guarda tu celular. Oye, no grites, no estés hablando. Y parece que, no sé qué les decimos, se nos voltean a ver. Así como que, ¿y tú por qué me dices? ¿Y tú quién eres? Casi, o sea, ¿por qué? Porque estamos tan influenciados por la deshonra que dentro de la iglesia estamos perdiendo ese valor, ese principio divino de la honra. Ajá. Y estamos aquí en la iglesia y decimos honrar al Señor, pero no lo hacemos. Como te dije hace rato, exáltale, adórale, suelta tu adoración, suelta tu alabanza, porque estás honrando al Padre, eso veniste a honrarlo. Veniste a celebrar el Día del Padre, pues dale la alabanza al Padre, ¿no? Pero nos cuesta trabajo, no honramos como debe de ser, no soltamos nuestra adoración como debe de ser, no honramos al Padre como debe de ser. ¿Eh? Y a veces estamos aquí en la casa del Señor, y por ahí sacamos los cacahuatitos y estamos escondidas comiendo delante de la presencia del Señor. Porque si aquí, ¿tú crees que aquí habita el Señor? ¿Sí o no? Entonces debe de haber respeto por la presencia de Dios que hay aquí. El celular, las conversaciones, estar haciendo cosas que no, o sea, todo eso es una deshonra. Es una deshonra, amado hermano. O sea, yo creo que si fuéramos con alguien importante, un artista, un político, un rey, un ministro de allá afuera, yo creo que te comportas mejor que aquí. Ajá. Porque a veces respetamos más a alguien terrenal que a Dios. Y eso es bien feo, mira, tan siquiera las sillas donde tú estás sentado, no tiene mucho que las tapizaron. Y a veces se nos dice que somos muy exagerados porque no permitimos que el niño esté comiendo un dulcecito. Ay, es que es un bebé. Ay, es que es un niño. Ay, no, son bien exagerados, ¿cómo creen? Pero si te puedes tú observar las sillas que no tienen más de medio año que las arreglaron. Ya hay muchísimas que están manchadas de refresco, de dulce, con chicles pegados y hasta rotas. Y hasta con plumas. Somos bien exagerados, ¿verdad? Somos bien exagerados. Pero en tu casa a veces no permites nada de eso, ¿verdad? Pero aquí en la casa del Señor, ay no, ese ministro dice que guarde sus alimentos, que no coma. Ay, qué exagerado. Pues sí, nada más es el bebé que está comiendo. Sí, yo lo sé, es un bebé, no tiene maldad. O sea, yo sé que es algo inocente, pero la casa del Señor merece honra, merece respeto. Y eso simplemente es un reflejo de lo que somos nosotros. Porque nosotros somos ¿qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu de Dios. Y si nosotros no somos capaces de cuidar, de demostrar respeto o honra a un inmobiliario que esté en la casa del Señor, pues ¿cómo estará nuestro templo que habitamos? Por dentro, por fuera. ¿Qué comportamientos, qué actitudes habrá? O sea, todo es un reflejo de quiénes somos.
Por eso tenemos que volver, iglesia, te vuelvo a repetir, a la honra. Tenemos que volver a ejercer la honra. Y todo esto tiene que ver con paternidad y ahorita te lo voy a hablar. Pero primero quería darte esta pequeña introducción para que abriéramos nuestra perspectiva de que necesitamos entender y ejercer la honra correctamente. ¿Amén? Bueno, la palabra honra, vamos a ver qué es honra para poder ir profundizando. ¿Qué es honra? Ya muchos lo sabemos, muchos nos lo han enseñado, pero hay que recordarlo nuevamente. Honra, la palabra honra proviene del hebreo kabod, que significa peso o gloria, y de la palabra griega timé, que significa valor o precio. Entonces, honrar es darle a alguien o a algo el valor correcto. Es tener en alta estima a una persona o a algo. Es dar reconocimiento debido a alguien o exaltar la grandeza de alguien. Eso es honra. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros honramos a nuestro Padre, le estamos dando el valor correcto que Él merece, porque Él es el primero en nuestra vida, ¿sí o no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, Él debe de ser el primero en nuestra vida. Entonces le estamos dando el valor correcto, lo tenemos en alta estima, es demasiado importante nuestro Dios. Yo no puedo faltar a la casa del Señor, ¿por qué? Porque mi Dios lo merece todo. Yo no puedo dejar de alabarlo, ¿por qué? Porque mi Dios me ha dado tanto y estoy muy agradecido con Él. Yo no puedo dejar de ir a casa de paz, ¿por qué? Porque necesito encontrarme con mi Dios, porque lo valoro tanto a Él, porque es valioso para mí. Cuando andábamos de noviecitos, la novia era lo más valioso y no nos importaba cruzar la ciudad para ir a verla. Pero vivimos a 2 cuadras, a 5 minutos, media hora de la iglesia y no queremos venir. ¿No es demasiado valioso nuestro Señor? ¿No es demasiado importante? Sí, claro que lo es. Porque por Él estamos aquí. Si no estuviéramos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra, pero Él nos rescató. Y necesitamos darle el valor correcto. Cuando nosotros honramos a Dios, estamos exaltando su grandeza, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y como Él dice la palabra, no hay otro igual. Es un Dios incomparable. No vas a encontrar, en ningún lugar vas a encontrar un Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos exaltar su grandeza. Eso es honra, hermano. Eso es honra, hermana. Y tenemos que entenderlo como es. Ahora, muchas veces se entiende la honra como, es que estás adorando a un hombre, porque cuando hablamos de honra, también te acabo de repetir que honramos a la persona, honramos al siervo del Señor, honramos a nuestro pastor, honramos a nuestra pastora, honramos a los siervos de la casa. Honramos a nuestra esposa, honramos a nuestro esposo, a su esposo, porque yo no tengo esposo, a su esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, todos nos honramos mutuamente. Eso debe de ser el reino del Señor. Pero cuando hablamos de honra y cuando les hablamos a ustedes, es que tienes que honrar a Dios y lo entendemos. Pero cuando decimos, es que tienes que honrar a tu pastor, tienes que honrar a tu ministro, tienes que honrar a tu anciano, tienes que honrar a tu líder. No, Dios dice que no honremos, que no idolatremos, que no caigamos en idolatría. Eso es idolatría. Cuando tú honras a alguien, le estás dando demasiado valor a él y estás cayendo en idolatría. Claro que no es eso, amado hermano. La honra no es adoración humana, es reconocimiento del diseño del Padre Celestial. Es reconocimiento del diseño del Padre Celestial. Y lo podemos ver en 1 Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Dice la palabra del Señor: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, la honra es un diseño divino. Dios dice: yo voy a honrar a los que me honran. La honra se la voy a dar al que me da la honra a mí. O sea, es un diseño que Dios estableció.
Ajá. Entonces, cuando nosotros honramos, no estamos adorando a alguien, simplemente estamos cumpliendo con lo que Dios estableció en esta tierra. Tenemos que honrar. Ajá. ¿A quién? Dice la palabra del Señor, que honremos a los siervos que se preocupan por enseñar la palabra del Señor. Que los tengas por alta estima, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios nos está mandando a idolatrar? No, nos está mandando a honrar. ¿Ah? Ir a honrar, ¿qué es? Darle el valor correcto a alguien o a algo. Entonces, sigamos adelante. Es un diseño la honra, es un diseño divino. ¿Para qué? Para que el hombre camine correctamente. La honra debe de ser el fundamento de nuestra vida como hijos de Dios. Un fundamento. Nosotros no podemos caminar sin honra. Debe de ser algo básico, debe de ser algo en lo cual yo me mueva. Por eso tenemos que volver nuevamente al principio de la honra, que hemos empezado a olvidar poco a poco, porque la honra de repente ya no la ejercemos como es y nos metemos en muchos problemas como iglesia, como hijos de Dios, como familias, por no honrar como es debido. La honra debe de ser un fundamento en nuestra vida como hijos de Dios, debe de ser algo natural. Nosotros debemos de honrar de una manera natural, no de una manera forzada. Yo honro, ¿por qué? Porque obedezco el diseño de Dios. Honro, ¿por qué? Porque eso Dios lo estableció desde el principio. Ahorita lo vamos a entender más profundo. Ahora, cuando nosotros ejercemos honra, establecemos el orden divino en la tierra. Por eso es bien importante que dentro del hogar ejerzamos la honra, porque por eso las familias están destruidas. Por eso los hogares no caminan como deben de ser, porque no se ejerce la honra dentro del hogar. Hay desobediencia, hay deslealtad, hay rebelión, ya no hay reconocimiento. Ajá. Y por eso dentro del hogar no hay un diseño divino. Está todo torcido, por eso la mujer es la que gobierna, la que toma las riendas del hogar. Por eso los hijos están haciendo cosas indebidas. Por eso el hombre no se levanta. ¿Por qué? Porque no hay honra dentro del hogar. No hay honra. Y la honra no tiene que ser, es que mi esposo no se levanta, lo tengo que honrar. Pues sí, lo tienes que obedecer, lo tienes que honrar, porque la palabra del Señor dice que lo honres como mujer, como esposa. ¿De qué manera? Pues tú prepárale sus alimentos, preocúpate por darle el mejor trato. Ajá, honralo de esa manera. No permitas que te maltrate, no permitas que te grite, no permitas que te golpee, no permitas que te lleve a pecar en contra del Señor. Pero sí, honralo. Pero es que no se levanta y así lo tengo que honrar. Pues Dios dice que lo honres. Pero es que es bien grosero. Honralo en lo que puedas. Pero te vuelvo a repetir, no permitas que te falte el respeto solamente. Pero la honra se debe de ejercer. ¿Por qué? Porque si no ejercemos honra, no estamos provocando el mover de Dios dentro del hogar. ¿Te estás dando cuenta, mujer? Ajá. Porque a veces dentro del hogar, anciano Gabriel lo decía hace ratito, la mujer debe de orar por su esposo, la mujer debe de pedir, debe de clamar por su esposo, y eso es lo que debe de hacer una mujer para que su esposo se levante. Es que no se levanta, es bien flojo, no busca trabajo, es bien incumplido, es bien irresponsable. Pues ora por él, paga el precio, ejerce la honra. ¿La honra a quién? A tu Padre Celestial dentro de la casa. Ora a Dios, ayuna a Dios, lee la palabra. Ajá. Esa es honra para el Dios Todopoderoso. Invítalo a tu casa, adóralo en tu casa, levántalo en tu casa. ¿Para qué? Para que el diseño divino se establezca, para que el hombre se levante. En un lugar donde se ejerce la honra, el diseño divino empieza a moverse. Por eso es bien importante la honra dentro del hogar. Establecemos el orden divino en un lugar en la tierra cuando nosotros honramos. Ahora, Efesios 6:2, vamos a leer Efesios 6:2. ¿Dónde debe de comenzar la honra, amado hermano? Efesios 6:2. Dice, honra, ¿a quién? A ver otra vez, jóvenes. 1, 2, 3, honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor. ¿Dónde debe de comenzar la honra? Dentro del hogar, dentro de la casa. Los hijos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tan difícil puede ser honrar a un padre o a una madre?
¿Qué tan complicado puede ser? La honra tiene que ver con obediencia. La honra tiene que ver con que yo decida obedecer lo que Dios me manda. Entonces, si yo no obedezco al Señor, entonces sí voy a ser un deshonroso. Y no voy a querer someterme a mi papá, a mi mamá, no voy a querer tomar el consejo, no voy a querer obedecerles, no les voy a dar el valor que ellos merecen. Y eso es lo que está pasando dentro de los hogares en este momento. Eso es lo que está pasando dentro del núcleo familiar. No hay honra dentro del hogar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Para que qué? Porque es el qué? El primer mandamiento con promesa. O sea, es de sabios ejercer la honra. Si yo quiero que me vaya bien, tengo que honrar. Si yo quiero que mi vida sea buena en esta tierra, tengo que ejercer la honra a mis padres. ¿Por qué? Porque me conviene ejercer la honra. Podemos verlo de esa manera, ¿no? Podemos verlo, me conviene ejercer la honra. ¿Por qué? Porque así viene producción a mi vida, porque así viene crecimiento a mi vida, porque así viene herencia a mi vida, porque así la vida se desata en mí. Hay muchos jóvenes que están pereciendo por falta de honra. Y nosotros podemos añadirnos ahí. O sea, estamos pereciendo dentro de nuestros hogares o dentro de nuestras familias por no ejercer la honra al Padre Celestial como es debido, por no comportarnos correctamente. No honramos al Padre y entonces pues no se cumple la promesa, ¿verdad? De que te vaya bien. Entonces, en nuestra responsabilidad de nosotros como padres es ejercer la honra a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. No solamente es para los hijos, es para los papás también. Nosotros como padres tenemos un Padre en el cielo. Nosotros como varones tenemos una cabeza que se llama Cristo, que tenemos que honrar, que tenemos que obedecer, a la cual le tenemos que dar cuentas. Porque suena bien bonito, ay sí, la mujer me tiene que honrar, me tiene que obedecer, la mujer me tiene que dar un buen trato. ¿Por qué? Porque ya el anciano nos está diciendo que Dios dice que así debe de ser. Sí, pero tú tienes una responsabilidad mayor, varón, como padre de familia, porque tu esposa te da cuentas a ti, pero tú le tienes que dar cuentas a tu cabeza, que es Cristo. Tú le tienes que dar cuentas a Cristo mismo de lo que estás haciendo con tu casa, de lo que estás haciendo con tu familia, de cómo te estás comportando, de cómo los estás tratando. ¿Qué tanta honra le das a tu cabeza? ¿Qué tanta honra le das a Jesucristo en tu vida? En lo privado, en lo oculto, cuando vas a trabajar, cuando estás en tu familia, ¿qué tanto honras a Dios? Porque Jesucristo te da un mandamiento y dice, ama a tu esposa. ¿Qué tanto la amas? ¿Qué tanto respetas tu casa? O sea, tenemos que ejercer la honra nosotros como varones. Yo hice una introducción, ¿para qué? Para que todos, porque no solamente aquí hay papás, si fueran puros hombres no les hablaría así, pero aquí hay mujeres. Y quiero que las mujeres también entiendan que deben de honrar la vida de su esposo, pero yo quiero hablarle a los padres en este día, que ustedes tienen un compromiso más grande y tienen que ejercer la honra también. Ustedes no se escapan de honrar al Señor. Son los primeros que deben de honrar al Dios Todopoderoso. Son los que deben de ir adelante poniendo el ejemplo de cómo se honra. Pero no lo hacemos. Y tenemos que ir a esa parte, tenemos que enseñarte como varón. ¿Qué produce la deshonra? ¿Qué produce la deshonra? Para que vayamos entendiendo y para que vayamos sacando eso de nuestra vida. Porque la deshonra es un espíritu que se mueve dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y va a traer destrucción. ¿Qué produce la deshonra? Donde no hay honra, hay estancamiento. Todo se estanca. No hay crecimiento, no hay avance y damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Como quién? Como Israel cuando estuvo en el desierto. ¿Qué pasó con Israel? No honraron al Señor. El Señor los sacó de cautividad. El Señor los sacó de una esclavitud terrible, donde ya ellos estaban exhaustos, agotados por las tareas que Faraón les ponía. Y cuando salieron de cautividad, se quejaron porque en Egipto tenían más comida que en el desierto. Que comían, bueno, no que tenían más comida porque Dios les proveía, pero que tenían comida con un mejor sabor tal vez.
Imagínate qué tremendo que por solamente un gusto por la comida se pierda la honra al Padre Celestial. Y entonces empezó la murmuración, empezó el chisme, es que Moisés, es que Aarón, ellos por qué se levantan, ellos por qué están al frente y por qué los tenemos que seguir. O sea, entró la deshonra. La deshonra entra por medio de murmuración. La deshonra entra y se manifiesta por medio no, ya viste, en lo secreto, en lo oculto, hablando mal de alguien, hablando mal de tu pastor, hablando mal de un líder, hablando mal de tu esposo, de tus hijos. Se deshonra a alguien. Ajá. Y así le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué pasó? Estuvieron estancados. ¿Cuántos años estuvieron dando vueltas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 40 años. 40 años. Entonces, pregúntate tú, ¿cuánto tiempo vienes batallando con una situación y no has podido vencer? ¿Cuánto tiempo tienes en una misma circunstancia que no has podido dejar? ¿No será que la honra no está presente en tu vida y por eso estás estancado? ¿Por eso no avanzamos? ¿Por eso no crecemos? ¿Porque no hay honra? ¿Ves lo importante que es la honra? Ahora, donde no hay honra, hay esterilidad. Hay esterilidad. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 20 y 23. Hay esterilidad cuando no hay honra. Segunda de Samuel 6, 20 y 23. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vamos al versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Por una deshonra. David estaba eufórico por la presencia del Señor, lleno del Espíritu de Dios, danzando como nadie nunca había danzado antes. Y no le importó que lo vieran, que le vieran los chones, que lo vieran en ropa íntima. Él simplemente dijo: yo vine a honrar a mi Señor y no me importa lo que digan, yo le voy a dar la gloria a Jehová de los ejércitos. Y él danzó como nunca antes había danzado. Y Mical, su esposa, se burló de él. Se burló de él, le dijo: cuán honroso ha quedado el rey de Israel, pero con una burla. ¿Y qué pasó? Dice que Mical nunca tuvo hijos, porque la deshonra trae esterilidad. La deshonra no produce, te vuelvo a repetir, o sea, trae una sequía. Ajá, trae una sequía, hay algo que está muerto, hay algo inerte cuando hay esterilidad. Donde no hay honra, la rebelión se disfraza de buenas intenciones. Donde no hay honra, la rebelión se disfraza de buenas intenciones. En el libro de Números, capítulo 16, está la historia de Coré, un sacerdote que se rebeló en contra de Moisés. Y él decía: ¿por qué Moisés y Aarón están al frente de nosotros si todo el pueblo es santo? O sea, como diciendo, pues todos podemos hacer lo que él hace. Ajá. O sea, puede ser que suene muy sutil o muy bonito. Es que todos somos santos, ¿no? O sea, todos podemos ser usados por el Señor. Todos podemos ser usados por Dios, porque solamente ellos. Ajá. Y eso está presente en este momento. O sea, la rebelión, la desobediencia se mueve de una manera tan sutil, ¿ajá?, que se disfraza de buenas intenciones. Hay un movimiento en este tiempo que ya ahorita no está tan sonado, pero no está derrotado, ¿eh? Es el movimiento feminista. ¿Eh? Y entonces ese movimiento feminista, ¿qué dice? No, el hombre y la mujer pues somos iguales, ¿no? Merecemos equidad, merecemos igualdad de circunstancias. O sea, suena muy bonito, ¿sí o no? Suena muy correcto. No, pues sí, hombre y mujer pues tienen que estar a la par. Tienen que estar como debe de ser. ¿Por qué? Pues porque los dos tienen dos manos, los dos tienen dos pies, los dos tienen dos ojos, o sea, tienen una cabeza, una nariz, o sea, son iguales, o sea, y ellas pelean ¿qué? Igualdad. Pelean que se les respeten derechos, ajá, de igualdad. Y yo no estoy en contra de que la mujer se levante, pero te vuelvo a repetir, hay un diseño.
Hay un diseño. Y jamás la mujer va a ser igual que el hombre. Jamás la mujer va a tener las mismas cualidades que un hombre. No porque nos sintamos mejor, sino porque hay un diseño. El hombre y la mujer se complementan. Así es de simple, así de fácil. No podemos ser iguales porque no habría complemento. No podemos tener las mismas circunstancias de trabajo, como ellos dicen. ¿Por qué? Porque una mujer no se va a poder cargar una caja de 25 kilos en el hombro para llevarla y recorrerla 10 metros. Un hombre sí. Ajá. Es diseño solamente. Pero suena muy bonito, o sea, la deshonra hace eso. O sea, la deshonra se mueve de una manera de buenas, se disfraza de buenas intenciones. Ajá. La deshonra se disfraza de buenas intenciones y parece muy bonito, ¿no? O sea, que, pues qué bueno que todos estemos igual, que todos tengamos los mismos derechos y todo, pero el diseño no es así. El diseño no es así. El diseño es otro. Y si nosotros rompemos el diseño, estamos rompiendo lo establecido por el Señor. Si nosotros quitamos lo establecido por el Señor, estamos pecando. Estamos transgrediendo la ley. Ajá. ¿Me estás entendiendo lo que es la honra y la deshonra? ¿Y lo que produce? ¿Estás conmigo? Ajá. Entonces se disfraza de buenas intenciones. Eso es lo que debemos de tener claro. Eso es lo que debemos de entender. Debemos de saber que nosotros no podemos vivir en deshonra porque estamos transgrediendo el diseño divino que Dios estableció. Debe de haber honra en las casas, debe de haber honra en la iglesia, debe de haber honra entre los hijos y los padres, debe de haber honra en todo lo que hagamos. Porque si somos hijos de Dios, la honra debe de ser natural. Y donde quiera que vayamos debemos de honrar. Aunque mi trabajo no sea un trabajo, o sea un trabajo secular donde no haya hijos de Dios, donde no haya cristianos, yo debo de honrar. ¿Por qué? Porque yo soy portador de honra. Yo soy reflejo de Dios donde quiera que me pare. Y si Dios es un Dios de honra, pues yo soy un hijo de honra. Y tengo que comportarme correctamente y ejercer la honra donde quiera que vaya. Es que mi patrón es bien tranza, pero tú ejerces la honra porque es tu patrón y es la autoridad que Dios estableció. Porque no hay autoridad que Dios no haya puesto, dice la palabra del Señor. Hay que honrar. ¿Será malo? Sí, pero tú te contrataste y tienes que obedecer a tu patrón. Tienes que obedecer a tu patrón. Ajá. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Es que en mi escuela, mi maestro es bien borracho, pero es la autoridad dentro del salón. Así está establecido. El problema es que ya todo eso se está perdiendo. Es que tienes que honrar a tu maestro, pero es bien borracho. ¿Y eso qué? Dios te mandó a ti a honrar y respetar la autoridad. Yo no veo a alguno de ustedes, es que me paró el de tránsito y me multó. Y yo no veo a algunos de ustedes preguntándole, ¿y usted cómo trata a su familia? ¿Y usted cómo se comporta o cómo es? No le preguntas eso, tú obedeces porque es la autoridad. Y si te multa porque hiciste algo indebido, pues tienes que pagar. Pero eso no te exime a ti de, no, pues el policía es bien borracho, ¿por qué lo tengo que obedecer? El policía es bien marihuano, ¿por qué lo tengo que obedecer? No, es la autoridad y la autoridad es establecida por Dios y se tiene que obedecer. Dentro del hogar hay una autoridad. Dentro del hogar hay una cabeza. Varón, voy contigo. Dentro del hogar hay una cabeza. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 2:7. Para que veas, varón, cómo el Señor te honró a ti. Vamos con los padres. Ahorita vamos a entrar en esa parte. Génesis 2:7. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? ¿Cómo? Aliento de vida. ¿Y fue el hombre? Un ser viviente. Dios formó al hombre. Dios lo formó. Cuando Dios hizo la creación, Dios habló y las cosas fueron hechas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Él no metió las manos. Pero cuando creó al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios le dio forma con sus propias manos. Dios nos honró. Dios nos dio honra. ¿Por qué? Porque somos diferentes a la creación. Porque Dios nos dio forma con nuestras propias manos. Y en Génesis 1:26 al 28 dice de la siguiente manera. Génesis 1:26, 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? ¿Cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No me quiten ese versículo, por favor, ahí, si me lo pueden dejar un momento. Entonces dice Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. Eso es honra. Eso es honra. Porque imagínate que Dios te dé su propia imagen, que Dios te haga su semejanza con las cualidades que Él tiene, con la forma que Él tiene, que Él posee, y que al hombre le haya dado la imagen de Él mismo. La honra es un diseño divino, porque Dios desde el momento que nos creó nos dio honra a nosotros, porque nos hizo iguales a Él, nos hizo semejantes a Él. Y tenemos que responder esa honra como varones. Tenemos que responder esa honra como cabezas, como padres de familia. Tenemos que entender que, varón, tenemos que entender que muchas veces nosotros estamos heridos y lastimados porque no encontramos reconocimiento dentro de nuestra casa. Porque muchas veces nos esforzamos mucho, salimos a trabajar, regresamos cansados para darle sustento a nuestra familia. Y muchas veces llegamos a casa y la esposa está enojada, la esposa está ocupada, la esposa no tiene tiempo para servirte el plato de comida, la esposa no te ha tenido la ropa limpia, la esposa no te honra como es debido. Pero tú no te preocupes, varón, el Señor ya te honró con su imagen y semejanza. El Señor ya te dio su propia imagen, te dio reconocimiento propio. ¿Por qué te hablo esto? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te hablo de esta manera y te digo que Dios te dio honra y te dio reconocimiento? Porque tú eres alguien importante, varón. Papá que estás aquí, eres alguien importante, porque no eres cualquier persona. Dios te dio una asignación y eso es lo que quiero darte en este día. Quiero darte en esta mañana, en esta tarde, que tú eres importante porque Dios te formó con sus propias manos. Y vas a cuidar tu corazón de ahora en adelante de buscar la honra o la aceptación dentro de tu casa. Ajá. ¿En qué sentido? Yo te dije, mujer, yo te dije que debemos de honrar a la cabeza, al varón, al padre. Ajá. Hijos, hay que honrar al padre. Sí, hay que ejercer esa honra. Pero varón, no esperes la honra. No digas, yo voy a esperar que me honre. No, la honra no se pide. La honra no se espera. La honra Dios la da. Para poder ser honrados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos con nuestro Dios. Por eso nosotros como varones, te vuelvo a repetir, necesitamos indudablemente un encuentro con Dios. Necesitamos meternos con nuestro Señor. Necesitamos glorificar y adorar al nombre del Padre como nunca lo hemos hecho. El problema dentro de la iglesia aquí es que decimos, adora al Padre, y las mujeres son las primeras que levantan las manos y empiezan a gritar a gran voz. Y el varón medio lo levanta, medio habla, medio grita, medio se esfuerza. Ajá. Y eso no es honra, varón. Eso no es honrar a nuestro Dios. Eso no es honrar, eso no es darle la gloria, eso no es tener reconocimiento. Por eso debemos de cambiar nuestra perspectiva. El Señor te dio un lugar privilegiado, pero no para que ejerzas gobierno con autoritarismo. El problema es que si nosotros no tenemos una conexión directa con nuestro Padre Celestial, si nosotros no reconocemos y honramos a nuestro Padre como es debido, lo único que vamos a hacer es que vamos a ser tiranos dentro de nuestra casa. Vamos a ejercer gobierno con tiranía. Vamos a ejercer gobierno sobre de nuestra esposa y sobre de nuestros hijos. Ajá. Con dolo. Tú tienes que obedecer, porque yo soy el hombre y te lo digo. Tú tienes que sujetarte, porque Dios dice que te sujetes. Pero te sujetas a tu cabeza, te vuelvo a repetir, honras como es debido. Tenemos una responsabilidad como padres, papá, que estás aquí, porque nuestros hijos necesitan diseño. Porque nuestros hijos necesitan instrucción. Porque nuestros hijos necesitan ejemplo. Pero nosotros no podemos dar ejemplo si no tenemos un encuentro con el Señor. Si nosotros no tenemos honra para nuestro Padre Celestial. Si nosotros no honramos nuestra paternidad.
Por eso la paternidad se honra. Y nuestra paternidad debemos de honrarla, varón. Padre, debes de sentirte orgulloso de ti como padre. No debes de sentir carga, porque, es que tengo unos hijos bien latosos, no, bien desobedientes. Es que en mi casa mi esposa es bien difícil de tratar. Es que cuánto me piden y me piden y me piden y piensan que yo soy banco, que yo corto el dinero del árbol. No te sientas mal, no sientas carga, siéntete honroso porque eres el padre, porque te buscan, porque eres papá, porque te están reconociendo como el padre proveedor que dice la palabra del Señor que eres, porque te están reconociendo como el padre protector que eres, porque te están buscando, porque saben que eres la cabeza de familia. ¿O quieres que vayan y busquen al vecino? Dime, papá. Si no, pues dile a tu esposa para que vaya y busque al vecino. Discúlpame que te hable así, pero es que cuando nosotros nos ponemos bravos, cuando nuestra familia nos busca, entonces ¿a quién quieres que busque? Entonces ¿a quién quieres que vaya? A pedir ayuda, a pedir auxilio, a pedir provisión, a pedir guía, a pedir dirección, a pedir un consejo. ¿En dónde quieres que vaya y lo busque? Por eso la familia está torcida. ¿Por qué? Porque la mujer no encuentra dirección, no encuentra rumbo. Los hijos no encuentran una imagen paterna a la cual seguir. Y la honra se debe de ejercer. Yo tengo que honrar mi paternidad. Yo tengo que honrar lo que Dios me dio. Yo tengo que mantenerme firme como padre de familia y sentirme honroso de que Dios me dio un lugar especial, de que Dios me formó con sus propias manos y nadie más fue formado de esa manera. Y Dios te dio la capacidad de gobernar, de multiplicarte, de sojuzgar la tierra. Amado papá, tenemos que entender esta parte. Tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos en el Señor. Nuestros hijos necesitan de 3 cosas básicas. Nuestros hijos necesitan de 3 cosas que son esenciales. Necesitan un ejemplo a seguir. Necesitan un padre que les enseñe. Y necesitan un padre que les discipline. Esas son 3 cosas que debemos de ejercer sobre de nuestros hijos. Un padre que es ejemplo, un padre que enseñe y un padre que discipline. Un padre que es ejemplo, lo podemos ver en 2 Corintios 17:3. 2 de Corintios 17:3. Dice la palabra del Señor. Es 2 de Corintios 17:3. 17:3, por favor. Segunda de Crónicas 17:3. Perdón. Un padre que sea un ejemplo. Segunda de Crónicas 17:3. No nos estamos ajustando. Segunda de Crónicas 17:3. Ahí está. Ahora sí, dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, dice la palabra del Señor. Josafat estuvo, ¿qué? Anduvo en los primeros caminos de su padre. Un padre debe de ser un ejemplo. Un padre debe de ser un ejemplo. O sea, esta palabra, papá que estás aquí, debes de llevártela en tu corazón. Imagínate, ¿cómo se llama tu hijo? Vamos a ponerle Luis. Y Jehová estuvo con Luis, porque anduvo en los primeros caminos de Jorge, su padre. ¿Te imaginas qué tremendo? O sea, qué poderoso se escucha eso. Que tú hayas sido una influencia tan grande para tu hijo, un ejemplo tan poderoso para tu hijo, que Jehová estuvo con él, porque tú le enseñaste todo y él te imitó. Él te imitó. Yo te puedo hacer una pregunta en este día. ¿A quién está imitando tu hijo? ¿A quién se parece tu hijo? ¿Qué actitudes tiene tu hijo cuando está comiendo? ¿Qué manera de hablar tiene tu hijo? ¿Cómo se viste tu hijo? ¿Como tú? ¿O como el grupo de rock? ¿Como tú? ¿O como el futbolista que ahorita está jugando en el mundial? ¿Cómo habla tu hijo? ¿Como tú?
O como el amigo que tiene en la secundaria, en la preparatoria, en la escuela. ¿Cómo habla tu hijo? ¿A quién está imitando tu hijo? ¿A quién se parece tu hijo? ¿Tu hijo lee las escrituras? ¿Tu hijo ora? ¿Tu hijo ayuna? ¿Sí o no lo hace? Esas son preguntas que debes de contestar. Si tu hijo lo hace, es porque hay un ejemplo. Si tu hijo no lo está haciendo, es porque también tiene un ejemplo que no lo hace. Papá, necesitamos nosotros del Señor, porque necesitamos ser ese ejemplo para nuestros hijos, que ellos sean marcados por esa influencia. Ahora, si no te imitan a ti, ¿a quién están imitando? ¿Te acuerdas que en Génesis 1:26 dice que fuimos formados a la imagen de Dios? Entonces, si nosotros tenemos la imagen de Dios, nuestros hijos deben de tener ¿qué? La imagen de Dios. Y nuestros nietos deben de tener la imagen de Dios. Ajá. Pero el problema es de que no tenemos la imagen y nuestros hijos no tienen. Si nosotros como padres no le presentamos al Padre Celestial, imagínate quién se lo va a presentar. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, le decía: ¿quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Esa es la respuesta de un papá. Hijo, ¿quieres conocer a Dios? Te voy a poner el ejemplo. Porque yo estoy imitando a Dios lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo. No soy excelente, no soy perfecto. Tengo defectos, tengo fallas. Sí me enojo, sí grito. Sí, a veces se me van las cabras al monte y no me regresan, pero estoy esforzándome por dar imagen de Dios para ti, para que sepas cómo se comporta un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y por eso, como padres, tenemos esa gran responsabilidad, ser un ejemplo. Pero para ser ejemplo tenemos que volver a la imagen, tenemos que volver a la honra, tenemos que volver al diseño. Para ser, nuestros hijos necesitan que seamos padres que enseñen. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Un padre que enseñe. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El siguiente dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios te da instrucciones a ti como papá. ¿Y tú qué tienes que hacer con esas instrucciones? Dárselas a tus hijos. Les tienes que hablar, les tienes que repetir a tus hijos lo que tú ya encontraste en la palabra del Señor. Le tienes que repetir a tus hijos las instrucciones que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que ellos aprendan. Para que ellos aprendan. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos. Tenemos que contarles las historias bíblicas que hemos aprendido. Tenemos que contarles el devocional que tuvimos con el Señor en la mañana o en la noche. Y decirle: Dios me habló de esta manera, hijo. Dios me dijo que debemos de cambiar. Dios me habló y me dijo que estamos mal. Dios me dijo que siguiéramos adelante. Dios me habló y me dijo que sí lo vamos a lograr, vamos a salir. Dios. El Padre me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Pero a veces hablamos de todo menos de Dios. A veces las palabras no están ahí, la enseñanza, la instrucción no está ahí. No nos sentamos a repetir una y otra vez. No, la predicación. ¿Qué le entendiste a la predicación? ¿Qué te enseñaron en la escuela allá arriba con los niños? ¿Qué te dijo la maestra del trabajo que hiciste? Papá, eso debes de hacer. Le preguntas a tu niño cuando vas allá arriba: ¿qué te enseñaron las maestras? Tan siquiera le preguntas eso. Tan siquiera le preguntas eso. Te preocupas más por lo que le enseñan allá en el colegio, pero no te preocupa que le den una instrucción en la casa de Dios. ¿Cómo te fue? ¿Qué te enseñaron? En una ocasión le digo a Paula: Pau, ¿qué te enseñó la maestra? Y me dio una
cátedra de lo que es la oración, con unas simples palabras. ¿Qué te enseñó la maestra? Me dijo que si yo no hablo con Dios, Él no va a reconocer mi voz cuando yo platique con Él. Uy, me quedé yo así, dije, uy, está bien tremendo, ¿verdad? Porque a veces queremos que Dios nos responda, queremos que Dios conteste, pero nunca hablamos con Él. Entonces, ¿cómo va a reconocer tu voz? ¿Cómo va a reconocer cuando le pidas auxilio si nunca has orado a Él? Si nunca le has dicho, grande eres, papá. La gloria es para ti, Señor. Te alabo, papá, te glorifico. Eres lo más grande que tengo. Sin ti estuviera muerto. No le decimos nada de eso, pero papá, dame porque no tengo. Papá, ayúdame porque estoy enfermo. Papá, es que... Pero pues, Dios dice, pues es que nunca me hablaste como debes de ser. Nuestros niños necesitan instrucción y muchas veces nuestros niños van a ser el medio por el cual Dios nos va a hablar también a nosotros. Y necesitamos enseñar, dice, que les enseñemos esas palabras, se las repitamos y que las hablemos en la casa. En la casa, dice la palabra del Señor, que tenemos que hablarlas en la casa. Cuando nos sentamos a comer, cuando estemos ahí conviviendo como familia, tenemos que hablar la palabra. No de la serie, no del fútbol. Bueno, puedes hacer ese tipo de cosas, pero la prioridad es la palabra. La prioridad es la palabra. Tienes que sembrar la semilla. Dice, cuando vas por el camino, tienes que hablar la palabra. Te pregunto, ¿sacas? Bueno, se oye feo sacar. ¿Llevas a tus niños a pasear al parque? ¿Y en el camino les hablas la palabra del Señor? ¿Los llevas de vacaciones a algún lugar, por muy sencillo que sea? No te lo llevas a un lugar caro si no tienes. Lo llevas a un lugar y le hablas la palabra en el camino. Cuando vas por él a la escuela, ¿le hablas la palabra en el camino? ¿O lo regañas, o le das zapes, o le dices, cállate, que estoy muy presionado, no me hables, ahora tengo muchos problemas? Un hijo necesita un padre que enseñe. Un hijo necesita un padre que discipline. Proverbios 29:17 y terminamos. Proverbios 29:17. Dice la palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría, ¿a qué? A tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Necesitamos corregir a nuestros hijos. Necesitamos poner orden en nuestros hijos. Necesitamos enseñarles a honrar a nuestros hijos. A honrar la casa. A honrar la casa de Dios. A honrar el matrimonio con nuestro ejemplo. O imagínate lo que ve tu hijo a diario. Peleas, discusiones, gritos, pleitos, golpes, sartenes volando, cosas volando de allá para acá, mentadas. ¿Eso es lo que está aprendiendo tu hijo del matrimonio? ¿Así está aprendiendo tu hijo de lo que es un matrimonio? ¿Así está aprendiendo tu hijo de cómo es tratar a una mujer? Porque por eso vemos tantas noticias de hombres matando mujeres violentamente. Porque lo aprendieron de un padre que vieron golpear, maltratar, herir, sobajar a una madre. Y el ejemplo lo tuvieron ahí. El ejemplo lo tuvieron. Necesitamos nosotros, como padres, disciplinar. Los límites son buenos. Los límites son excelentes. Y para que podamos levantar una generación de hijos diferentes, que caminen en honra, que caminen en obediencia, que marquen diferencia en esta tierra, necesitamos el ejemplo, necesitamos la enseñanza y necesitamos la disciplina con nuestros hijos. Necesitamos esas tres cosas que son básicas. Hay muchas otras cosas más, pero si empezamos con estas tres, vamos a lograr grandes cambios en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes que hay un gran error que estamos cometiendo como padres en este tiempo? Y es que estamos permitiendo que la inocencia de nuestros hijos se acabe.
con programas de televisión, con cosas que ellos ven, con comportamientos indebidos, con cosas que hay dentro de la escuela. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en una ocasión el Señor me habló a mi corazón y me decía: no permitas que Paula pierda su inocencia. ¿Por qué? Porque nuestros niños son bulleados en la escuela, porque no tienen maldad, porque no saben alburear, porque no te hablan en doble sentido. Y allá afuera, en la escuela, a ellos lo ven como algo malo, como que son tontos. Los ven así. Y hay muchos padres que no saben sobrellevar esto con sus hijos. Y lo primero que les viene a la mente y lo primero que les dicen: no te dejes. Si te dicen pégales, si te pegan, pégales más. Tú tienes que ser el más encima de todos. Como hijos de Dios, como cristianos, hablamos de esa manera, porque yo lo he sabido. No te dejes. Si te pega, pégale más. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos acabando con la inocencia de nuestros hijos. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estamos obligando a nuestros hijos a dejar su inocencia y agarrarse a golpes con alguien. Y estamos obligando a nuestros hijos a dejar su inocencia en vez de enseñarle: no te sientas mal, tú estás bien. ¿Por qué? Porque te estás comportando como hijo. Estás honrando la palabra, estás honrando lo que Dios te está enseñando, estás honrando la instrucción que te estamos dando en casa, estás honrando lo que te están enseñando en la iglesia. Y nos sentimos mal. Y muchas veces también vemos la inocencia como debilidad, como tontería. Y la inocencia es tan valiosa que dice la palabra del Señor que si no fuésemos como niños, dice la palabra. ¿Te das cuenta cómo como padres muchas veces estamos mal? Porque no ejercemos honra, porque no entendemos lo que es el reino, porque no comprendemos que cuando no honramos la presencia, estamos causando ruptura, estamos causando que nuestra casa caiga, estamos provocando que haya sequía, estamos provocando que haya escasez, estamos provocando que haya enfermedad, que haya sufrimiento, que haya dolor. Porque la honra todo eso provoca. Papá, tenemos un gran reto. Papá que estás aquí, tenemos una gran responsabilidad. Pero yo te digo en esta mañana: sí puedes. Sí puedes, papá. El Señor sabe tus heridas, sabe cuando has estado desesperado, llorando porque no sabes qué hacer, cuando no tienes dinero, cuando no hay suficiencia económica. El Señor sabe cuánto te esfuerzas. No dejes de esforzarte, no dejes de intentarlo, no dejes de luchar, no dejes de seguir adelante, no te des por vencido jamás. Papá en una ocasión me decía, porque yo le decía: papá, es que no sé qué hacer, porque Pau esto, porque Pau lo otro, porque no sé qué hacer. Y me decía: hijo, lo único que no te puedes cansar es de ser padre. De lo único que no te puedes cansar es de hacer lo bueno. Porque a su tiempo vas a cegar, vas a cosechar. Necesitamos una generación diferente, papá. Necesitamos provocar una generación distinta en este tiempo. Y tú y yo somos los responsables de levantar una generación diferente y distinta. Tenemos un reto, sí, pero podemos hacerlo, claro que podemos, porque tenemos a nuestro Padre de nuestro lado, porque tenemos a nuestro Dios que nos dio imagen y nos dio semejanza, porque cuando no encontramos la respuesta podemos ir al Padre y el Padre me dice: yo te formé con todas mis cualidades, te di todo lo que tengo, te di unción, te di poder, te di carácter, puedes levantarte.
Te di provisión, te di unas manos para trabajar. Solamente confía en que yo te puedo dar lo mejor. Solamente ora en la mañana y pídeme: Padre, dame el sustento para mi casa, dame el pan de cada día para mi familia, y el Padre te lo va a dar. No eres un inútil, no eres un bueno para nada. Lo escuchaste hace mucho tiempo de tu casa, pero tú no eres esa persona. Venimos cargando heridas, venimos cargando con muchas cosas, y lo puedo sentir en este momento, como tú, papá, vienes cargando con muchas cosas en tu corazón. Te duele que no te reconozcan, te duele que no te den la honra, te duele que muchas veces no te reciban como tú piensas que deberías de ser recibido. Pero sabes que todo eso va a cambiar cuando tú honres a Dios. Sabes que todo eso va a cambiar cuando tomes el reto de ser un padre que honre al Señor con todo su ser, y que sea el instructor, que sea el enseñador, que sea el ejemplo. Todo eso va a cambiar. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 112, 1 al 4. Salmo 112, llévate esto en tu corazón, querido varón que estás aquí. Llévate esto en tu corazón, varón. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Pero te voy a leer otra versión que a mí me pegó cuando yo la leí. Dice esta versión de la palabra, el mismo Salmo 112, dice: ponte de pie, varón. Ponte de pie, papá. Y pasa aquí adelante, vamos a orar por ti. Antes de leerte esta versión, quiero que tú escuches esta palabra y te la lleves en tu corazón, y que de una vez por todas venzas esos miedos, esos temores. Que no tengas miedo a meterte en la presencia del Señor, que no tengas miedo a honrar, que no tengas miedo a adorar, que no tengas temor por exaltar el nombre del Señor, que no te dé vergüenza que te vean llorando, que no te dé vergüenza verte postrado delante de la presencia. Es lo mejor que puedes hacer. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos diseñados. Tenemos una imagen, tenemos una esencia, y la esencia es honra, la esencia es adoración, la esencia es reconocimiento. El Señor sabe y conoce tu corazón. Pero esta palabra dice: dichoso el hombre que honra al Señor, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandamientos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienes y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Varón, ¿lo puedes creer? Varón, ¿lo puedes creer? Varón, si tú lo puedes creer, dale la gloria al Padre. Dale la gloria al Padre. Eso es, varón. Suelta tu alabanza, suelta tu adoración, suelta tu alabanza. Cierra tus ojos y adora al Padre. Este momento el Padre va a hacer algo contigo. Tu casa no va a perecer. El esfuerzo que has hecho por muchos años, el Señor lo está reconociendo.